Bien, vamos a sumergirnos hoy en la Florencia del siglo XV. Si pensamos en el Renacimiento italiano, a casi todo el mundo le vienen a la mente dos imágenes. Dos, seguro. Una diosa naciendo de una concha y un jardín lleno de figuras mitológicas. Son, claro, El nacimiento de Venus y La primavera, Iconos absolutos. obra de un solo hombre, Sandro Botticelli. Pero aquí viene lo curioso, y es que, a pesar de ser uno de los pintores más famosos de su época, su nombre, bueno, es que prácticamente se esfumó de la historia del arte, durante casi 400 años. Es una de las grandes paradojas, sí. La historia de Botticelli es, en muchos sentidos, la historia de la propia Florencia. ¿En qué sentido? Pues por un lado, su esplendor, ese humanismo casi pagano bajo el mecenazgo de los Medici, y luego su convulsión total por el fervor religioso más extremo. Su arte es un espejo de todo eso. Vemos trazar su ascenso, esa década gloriosa de los 80, el giro dramático que dio su estilo, y claro, cómo siglos después lo rescataron del olvido. Así que vamos a desgranar esto a fondo. Perfecto. Y hay que empezar por el principio, porque es que ni se llamaba Botticelli. Exacto. Su nombre real era Alessandro di Mariano di Vanni Filippepi. Lo de Botticelli, que significa pequeño barril, era un apodo que venía de su hermano mayor. Por lo visto era de complexión robusta el hermano. Jaja, eso dicen. Y su origen es humilde, ¿eh? Nació en el barrio de Ognissanti, su padre era curtidor. Pero tuvo una suerte clave, ser vecino de los Vespucci. Sí, la misma familia que Américo Vespuccio. Esa vecindad fue crucial, pero su formación artística lo fue todavía más. Entró como aprendiz en el taller de Fra Filippo Lippi. Ajá. Y esto es importante, porque Lippi era uno de los pintores más admirados de Florencia. De él aprendió a crear esas figuras tan suyas, ¿no? Etéreas, bellas, con ese punto de melancolía, y dibujadas con esos contornos tan nítidos y elegantes. Un momento. Fra Filippo Lippi no era ese monje con una vida bastante movida. Me suena una historia de que se fugó con una monja o algo así. Él mismo. Tuvo una vida escandalosísima para la época, pero su arte era exquisito. Y quizá esa tensión, ¿no?, entre lo sagrado y lo profano, pues influyó en el joven Botticelli. Ya. Y el alumno aprendió rápido, vamos. Una de sus primeras obras documentadas, un panel de la Fortaleza de 1470, ya demuestra su ambición. ¿Por qué? Porque en un encargo para completar una serie que había dejado a medias otro artista muy famoso, Piero del Polaiuolo. Y Botticelli, con 20 y pocos años, se llevó el trabajo. Y por lo que dicen las fuentes, lo bordó. Giorgio Vasari, que fue como el primer gran historiador del arte, Y al que le encantaba una buena anécdota, aunque no siempre fuese 100% precisa. Todo hay que decirlo. jaja, exacto. Pues Vasari ya decía que la figura de Botticelli era mucho más elegante. Menuda forma de presentarse en sociedad. Desde luego. Y de ahí a la cima. Hay una obra que me fascina, La adoración de los magos, de 1475, porque es básicamente un manifiesto político, ¿no? Disfrazado de escena bíblica. Totalmente. Es un quién es quién de la élite florentina y una declaración de lealtad absoluta. Aunque el encargo era de un banquero, la obra es un homenaje a la dinastía Medici. Claro, ahí están todos. De momento, Lorenzo el Magnífico y su hermano Giuliano. Es una obra maestra de propaganda. Y por si fuera poco, el propio artista se cuela en la fiesta. Exacto. En el extremo derecho, con un manto dorado, hay una figura que nos mira directamente. Se cree que es su autorretrato. Con esa obra, Botticelli no solo demostraba su maestría, sino que gritaba a los cuatro vientos: «Soy el pintor de los Medici. Estoy en el centro del poder». Vale, se ha metido a los Medici en el bolsillo, que eran los que cortaban el bacalao en Florencia. ¿Cuál es el siguiente paso? Supongo que recibir una llamada de... Roma, ¿no? Justo eso. En 1481 recibe la llamada del mismísimo Papa Sixto IV. Quería a los mejores pintores de la Toscana para decorar las paredes de su nueva capilla privada en el Vaticano, la que hoy, claro, conocemos como la Capilla Sixtina. Es increíble pensar en eso, que antes de que Miguel Ángel pintara el techo y el juicio final, esas paredes ya eran un tesoro del arte. Y Botticelli era una de las estrellas. Bueno, era la estrella principal de hecho. Fue el encargado de supervisar todo el proyecto. Su contribución incluye 3 frescos enormes, como Las Tentaciones de Cristo. Son obras muy complejas, llenas de figuras, donde narra varias escenas a la vez. Como viñetas, ¿no? Exacto, como si fueran viñetas. Hoy su trabajo allí queda eclipsado, obviamente, pero en su momento
Ese encargo era el máximo reconocimiento posible. De verdad interesante. La primavera y el nacimiento de Venus. Vale, aquí hay que parar. Mm, Porque creo que la mayoría de la gente, y yo me incluía, siempre hemos pensado que estos dos cuadros eran una pareja. Un díptico, vamos. Diseñados para ir juntos. No es así. Pues no. Es uno de los grandes mitos de la historia del arte. La investigación moderna ha demostrado que no. Ni se crearon para ser una pareja, ni tienen el mismo tamaño. ¡Qué fuerte! La primavera fue probablemente un encargo de un primo de Lorenzo el Magnífico para su casa en la ciudad, y el nacimiento de Venus se encargó más tarde, para una villa en el campo. Son independientes. Alucinante. Vale, pues roto el mito. ¿Qué tenían de revolucionario entonces, más allá de que son preciosas? Su escala y su tema. Nadie había pintado escenas de la mitología clásica a un tamaño tan monumental desde la antigüedad. Eso se reservaba para temas religiosos. Claro. Y ambas están impregnadas de esa filosofía neoplatónica que fascinaba al círculo de los Médici. La idea era armonizar la belleza pagana con los ideales cristianos. Venus no es solo la diosa del amor carnal, es un símbolo del amor que eleva el alma hacia Dios. Y no son las únicas mitologías. Está también ese panel más pequeño, Venus y Marte, donde él duerme rendido y ella lo contempla. En esa obra hay un detalle genial. Alrededor de la cabeza de Marte, unos pequeños sátiros juegan, y cerca de su cabeza revolotean unas avispas. Vespe, en italiano. No me digas que es por los Vespucci. Exacto. Los Vespucci, sus vecinos y protectores, tenían avispas en su escudo de armas. Es un juego de palabras visual, un guiño sutil para halagar a la familia. ¡Qué bueno! Por la forma que tiene, se cree que era un panel decorativo para un dormitorio, quizá para celebrar una boda. Pero entonces, en los años 90, después de esta explosión de belleza, de éxito, algo cambia. El estilo de Botticelli se vuelve más sombrío, más duro, y entra en escena una figura que sacudió Florencia, el fraile Girolamo Savonarola. Savonarola. Fue un predicador apocalíptico muy carismático, que denunciaba la corrupción, el lujo de los ricos y el paganismo que según él representaban los Medici. Su influencia fue inmensa. Instauró una república teocrática y organizó las famosas hogueras de las vanidades. Donde quemaban obras de arte y libros, ¿no? Exacto. Y aquí es donde la historia se vuelve confusa. Vasari afirma que Botticelli se convirtió en un seguidor fanático de Savonarola, un piañone, un llorón, y que por su culpa abandonó la pintura. Esa es la versión dramática, sí. Pero, a ver, un artista en la cima de su fama, con encargos del Papa, simplemente abandona la pintura por un predicador. ¿Tan arrolladora era su influencia o hay algo más? Es que esa es la cuestión. La realidad es más compleja. Es innegable que el ambiente en Florencia cambió y que el arte de Botticelli se transformó con él. Pero, ¿dejar de pintar? No. ¿Y cómo lo sabemos? Por la prueba clave, la Natividad Mística. Es su única obra firmada y fechada, del año 1500, es decir, 2 años después de que Savonarola fuera excomulgado y quemado en la hoguera. O sea que siguió pintando. ¿Y de qué manera? Esa obra es un mundo aparte, es intensamente personal. Abandona por completo las reglas de la perspectiva del Renacimiento. La Sagrada Familia es gigantesca, una jerarquía casi medieval. Hay demonios escondiéndose en grietas, ángeles abrazándose. Ya no hay elegancia lírica. Nada. La ha reemplazado por una austeridad condondente, una emoción casi febril. Y pasa lo mismo con sus lamentos sobre Cristo muerto de esa época, que son desgarradores, figuras retorcidas de dolor, composiciones caóticas. Totalmente. Se convierte en un artista a contracorriente. Mientras los jóvenes genios como Leonardo o Miguel Ángel avanzaban hacia la armonía del Alto Renacimiento, Botticelli parecía retroceder deliberadamente hacia un estilo más expresivo, casi gótico. Lo veían como algo arcaico, ¿no? Exacto. Estaba buscando una intensidad espiritual que el nuevo estilo más sereno pues no le ofrecía. ¿Y qué sabemos del hombre detrás de estos cambios? Porque su vida personal parece un enigma. Hay anécdotas muy reveladoras. Por ejemplo, nunca se casó y por lo visto le tenía auténtica aversión a la idea. Se cuenta que un patrono le sugirió casarse y esa noche Botticelli soñó que lo hacía y se despertó tan angustiado que prefirió vagar por las calles toda la noche para no volver a dormirse. Vaya, un soltero de oro convencido. Quizá por eso pintaba el amor idealizado, el neoplatónico. ¿Podría ser? Y en ese amor idealizado hay una figura clave, Simonetta Vespucci. La vecina. La vecina, sí, considerada la mujer más bella de Florencia.
Murió muy joven y se cree que fue la musa de muchas de sus figuras femeninas. Él pidió ser enterrado a sus pies en la iglesia de Ognisanti, y así se hizo. Pero también hay un episodio mucho más oscuro, una acusación formal. Sí, en 1502. En los archivos florentinos se encontró una denuncia anónima de sodomía. Decía simplemente, Botticelli se queda con un muchacho. El proceso nunca siguió adelante. ¿Y qué significa? Pues se debate. Podría ser una calumnia, un arma política muy común en la época para atacar a adversarios o antiguos seguidores de Savonarola. O podría ser una evidencia de su homosexualidad. No hay certezas. Entonces tenemos un artista de esta talla que atraviesa una transformación brutal. ¿Cómo es posible que cayera en un olvido tan profundo tras su muerte en 1510? Es que es uno de los casos más extremos. Como decíamos, su estilo tardío ya se consideraba anticuado. Los nuevos titanes, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, eran el futuro. Claro. El propio Leonardo se burlaba de sus paisajes. Su reputación se eclipsó por completo. Pero, ¿y sus cuadros? La primavera, Venus. ¿Nadie los veía? Se quedaron en las villas para las que fueron creados. Pero pasaron a ser considerados curiosidades de un tiempo pasado. Y así durante casi 4 siglos. No fue hasta mediados del XIX cuando su genio fue redescubierto. ¿Y quiénes fueron sus rescatadores? Principalmente un grupo de artistas y críticos ingleses, los prerrafaelitas, artistas como Dante Gabriel Rossetti. Ajá. Ellos estaban en rebelión contra la pintura académica, la perfecta de Rafael. Buscaban un arte anterior, más puro, más lineal. Y en Botticelli encontraron a su héroe. Vieron en sus contornos, en su melancolía, todo lo que el Renacimiento había perdido. Empezaron a comprar sus obras, a escribir sobre él y, de repente, el mundo del arte volvió a mirarlo. O sea que, de ser el pintor favorito de Florencia a un artista olvidado, para ser rescatado por un grupo de rebeldes victorianos y convertido en un icono universal. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la grandeza artística no siempre es una línea recta, ni se reconoce de forma constante. La carrera de Botticelli nos enseña cómo un artista puede ser el reflejo perfecto de los cambios de su tiempo. Encarnó el ideal humanista y luego reflejó la crisis de fe que lo sucedió. Y para terminar, hay un último misterio en su vida, una obsesión que tuvo durante años y que quizá nos da una pista sobre su estado mental al final. Se menciona que estuvo toda su vida fascinado por Dante. Así es. En sus últimos años, cuando su pintura ya no conectaba con el nuevo siglo, se embarcó en un proyecto titánico y muy personal: ilustrar la Divina Comedia. ¿Un libro entero? Sí. De las 100 ilustraciones que planeó, sobreviven 93. La mayoría son solo dibujos, sin terminar, sin color. Es fascinante. Un artista que había creado algunas de las obras más coloridas de la historia, dedicando sus últimos esfuerzos a trazar líneas casi fantasmales. Exacto. Y dado su giro a ese arte tan austero, cabe preguntarse si, al intentar ilustrar el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso, Botticelli no estaba en realidad trazando un mapa para su propia alma. Buscando respuestas. Quizás en esas páginas inacabadas, en esos contornos vacíos, buscaba respuestas que su pintura, en un mundo que ya no entendía su lenguaje, ya no podía darle. Bienvenida a este análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que, todos creemos que dominamos, pero que en realidad es increíblemente escurridizo: la riqueza. ¿Hola? Tenemos sobre la mesa una fuente muy completa que desglosa su historia, sus múltiples definiciones y su impacto social. Sí. Y nuestra misión, si te parece, es desentrañar qué es realmente la riqueza. Ir un poco más allá de la idea de, tener mucho dinero en el banco. Es que justo la fuente nos lanza un dato de partida que es casi una provocación. A ver. Dice que un bebé recién nacido, por el simple hecho de no tener deudas, posee una riqueza neta mayor que la de los 2.000 millones de personas más pobres del mundo. Juntas. Es una afirmación que te deja frito. Totalmente. Me hace pensar que a lo mejor nuestra métrica está completamente rota. Si un bebé sin nada es más rico que un cuarto de la población mundial, ¿no estaremos midiendo esto con la herramienta equivocada? Completamente. Y es que el problema empieza en la propia definición.
Si le preguntas a alguien por la calle, te dirá que riqueza es tener dinero, coches, casas. Lo típico. Claro, pero esa es solo la capa más superficial. La fuente nos empuja a ir muchísimo más allá. ¿De acuerdo? Pues vamos a desgranar esto. La definición de diccionario habla de una abundancia de activos financieros o posesiones físicas valiosas. Pero intuyo que eso se queda muy corto. Es la punta del iceberg. Los economistas amplían esa definición a la totalidad de cualquier cosa de valor. Ah, Y esa simple frase lo cambia todo, porque introduce la subjetividad. Lo que es valioso para una cultura puede no serlo para otra. Y aquí es donde la fuente introduce un concepto que me parece fundamental, la riqueza inclusiva de Naciones Unidas. riqueza inclusiva. Suena a algo mucho más holístico que el PIB de un país, ¿no? ¿Qué es lo que incluye exactamente? Pues aquí está la clave. No se fija solo en lo que solemos pensar, el capital físico, las máquinas, los edificios, las infraestructuras. Vale. La ONU dice que eso no sirve de nada sin otros dos pilares. El primero es el capital natural. Los recursos. Exacto. Los bosques, la calidad de la tierra, los recursos minerales, la biodiversidad. O sea que un país con un ecosistema intacto y bien gestionado es, bajo esta óptica, inmensamente rico, aunque su producción industrial no sea la más alta. Exactamente. Y el segundo pilar es quizás el más importante, el capital humano. ¿Qué sería? Se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades y salud de la población. Un país puede no tener petróleo ni grandes industrias, pero si tiene una población con un altísimo nivel educativo y sanitario, se considera una nación rica. Claro, porque tiene la capacidad de crear, de innovar, de adaptarse. Justo. Entiendo. Esto me lleva a algo que encontré en la fuente y que al principio me costó un poco desenredar. Parece que usamos la palabra riqueza para dos ideas distintas que a veces son casi opuestas. ¿Ah, sí? Por un lado, lo que tienes acumulado, y por otro, lo que generas. ¿Nos ayudas a aclarar esto? Has dado en el clavo. Es la distinción más importante de todas. En inglés es más fácil porque tienen dos palabras, wealth y richness. Claro. En español, riqueza lo cubre todo, pero son conceptos radicalmente diferentes. La riqueza, como wealth, es una variable de stock, es una foto fija. Vale. Imagina que valoramos una finca el 31 de diciembre. La casa, la tierra, los árboles, todo lo que posee en ese instante. Ese es su stock de riqueza. Vale. Es el patrimonio neto. Lo que tienes. Eso es. En cambio, la riqueza, como richness, es una variable de flujo. Es un vídeo, no una foto. Ujú. Siguiendo con el ejemplo, no sería el valor de la finca, sino la cantidad de manzanas que produce a lo largo de todo un año. Es el flujo de ingresos que genera. O sea que esta es la gran trampa de la clase media moderna. Nos centramos tanto en el flujo, en el sueldo de fin de mes para no ser pobres, que nos olvidamos de construir el stock, que es lo que realmente te da libertad y seguridad. Exacto. Es como estar corriendo en una cinta sin avanzar de sitio. Es una analogía perfecta y explica por qué tanta gente con buenos sueldos vive en una situación de precariedad constante. Tienen un buen flujo de ingresos, lo que les aleja de la pobreza, ¿Sí? pero no tienen un stock de riqueza, una acumulación de capital que actúe como red de seguridad si ese flujo se corta. La fuente es clara. Lo contrario al stock es la miseria. Lo contrario al flujo es la pobreza. Y no son para nada la misma cosa. Fascinante. Y esta obsesión por acumular un stock no es algo nuevo. La fuente nos propone un viaje en el tiempo que me pareció alucinante. Nos lleva hasta 35.000 años atrás, con los Homo sapiens. ¿Cómo se concebía la riqueza cuando ni siquiera existía la agricultura? Pues parece contraintuitivo, pero la idea de acumulación ya está ahí. Obviamente no en forma de dinero, sino en objetos que trascendían la supervivencia inmediata. Por ejemplo, En los yacimientos de esa época se encuentran herramientas de sílex increíblemente elaboradas, mucho más de lo necesario para cazar, o armas con un acabado exquisito, y sobre todo objetos que indican estatus y redes comerciales. ¿a qué te refieres con redes comerciales? Pues mira, la fuente menciona un ejemplo genial. Se han encontrado enterramientos con joyas hechas de conchas marinas en asentamientos que estaban a cientos de kilómetros de la costa. ¿Muestras? Eso significa dos cosas. Primero, que alguien tuvo que transportar esas conchas, lo que implica una red de intercambio. Y segundo, que quien las poseía tenía algo raro.
escaso y deseado. No servían para comer, pero comunicaban poder, estatus. Dan una manifestación tangible de riqueza. Exacto. La riqueza como un concepto social, no solo material. Y si damos un salto de miles de años, la fuente nos sitúa con Adam Smith y su riqueza de las naciones, que le da un vuelco completo a la idea. Es un cambio de paradigma total. Para los mercantilistas anteriores a Smith, la riqueza de una nación era la cantidad de oro y plata que acumulaba en sus arcas. Un stock, básicamente. Claro, acumular metal. Smith dice que eso es un error. Para él, la verdadera riqueza de una nación es el producto anual de la tierra y el trabajo de la sociedad. Es decir, su capacidad de producir. Ah, el flujo. El foco cambia de lo que se tiene a lo que se es capaz de generar. Es el paso del stock al flujo a escala nacional. Y justo después llega la revolución industrial y esa capacidad de producción se dispara gracias a la tecnología. Supongo que ahí el concepto vuelve a mutar. Efectivamente, la tecnología y las infraestructuras se vuelven centrales. Es cuando el capital físico, que la fuente define como la suma del capital natural más las infraestructuras creadas, se convierte en el eje del análisis económico. Ya. Pero lo realmente interesante es cómo, en paralelo a esta visión puramente económica, surgen otras miradas filosóficas que la cuestionan. Como la de Karl Marx, que lo veía todo desde un ángulo muy diferente. Marx introduce una distinción crucial. Para él existe la riqueza material, que proviene siempre del trabajo aplicado a los recursos de la tierra, y la riqueza en relaciones humanas. Creía que el capitalismo, al centrarse obsesivamente en la primera, destruía la segunda. Es una idea muy potente. Puedes estar rodeado de objetos y ser profundamente pobre en conexiones humanas. Es verdad. Y antes que él, la fuente nos lleva a Aristóteles. Él sienta las bases de cómo medimos todo esto, ¿no? Totalmente. Aristóteles hace algo que hoy nos parece obvio, pero que fue revolucionario. Describe el dinero como un instrumento universal de medida. Claro. Dice que es un acuerdo social que nos permite comparar el valor de una casa con el de un par de zapatos. Al hacerlo, convierte la riqueza, que es algo subjetivo, en algo contable, medible en oro o en monedas. Sienta las bases de toda la economía moderna. Pero claro, una cosa es tener una herramienta para medir y otra es que la medida se convierta en el único objetivo. Y esa es exactamente la crítica de Nietzsche. Hay una cita en la fuente que es demoledora. A ver. Dice: «Nuestros ricos son los más pobres. El verdadero propósito de toda riqueza ha sido olvidado». Uf, qué frase. Es una llamada de atención brutal. Nos pregunta, ¿acumulamos para qué? ¿Para ver crecer un número en una pantalla? Nietzsche sugiere que nos hemos obsesionado tanto con el medio, el dinero, que hemos olvidado por completo el fin, que debería ser una vida más plena, más rica en experiencias y relaciones. Y esa obsesión por el medio, por la cifra pura y dura, nos lleva directamente a los números. Porque cuando intentamos medir toda la riqueza del mundo, las cifras son tan enormes que casi pierden el sentido. Son cifras astronómicas y además increíblemente difíciles de calcular. La fuente recoge varias estimaciones. Un informe de 2017 cifraba la riqueza total de los hogares del mundo en 280 billones de dólares, con B. 280 billones. Pero solo 4 años después, en 2021, un informe de McKinsey la elevaba a 514 billones. Casi el doble. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible una variación tan grande en tan poco tiempo? Aquí es donde entra la magia de la metodología, que lo cambia todo. De hecho, la fuente destaca que en ese mismo año, 2021, hubo un debate enorme sobre qué país era el más rico del mundo. ¿Ah, sí? Según ese informe de McKinsey, China había superado por primera vez a Estados Unidos, con un patrimonio neto de 120 billones de dólares. Recuerdo esa noticia. Tuvo un impacto mediático tremendo. Pero es que en el mismo año, otro informe muy prestigioso, el de Credit Suisse, decía algo completamente distinto, que Estados Unidos seguía muy por delante, con 126 billones, frente a los 75 de China. Pero la diferencia es abismal. ¿Cuál es la respuesta? ¿No pueden tener razón los dos? Es que no se trata de quién tiene razón, sino de qué están midiendo y cómo. Por ejemplo, una gran parte de la riqueza de China está en el sector inmobiliario. Vale. Si una metodología valora esos inmuebles a precios de mercado de 2021, en plena burbuja, pues la cifra se dispara.
Otra metodología puede ajustar ese valor a los ingresos medios de la población o a los precios de alquiler, lo que daría una cifra mucho más baja. Entiendo. Ninguna es mentira, pero cuentan historias muy diferentes sobre el valor real de esos activos. Exacto. Pero más allá de quién lidera el ranking, lo que me parece verdaderamente impactante son los datos sobre la distribución de esa riqueza. Ahí es donde las cifras dejan de ser abstractas y se vuelven dolorosamente concretas. Los datos de la fuente son abrumadores. En 2013 se estimaba que el 1% más rico de la población mundial poseía el 46% de la riqueza total. Casi la mitad de todo para una minoría minúscula. Y la concentración no es solo de personas, es también geográfica. En 2008, el 90% de la riqueza estaba en Norteamérica, Europa y los países ricos de Asia-Pacífico. Es como si el resto del mundo estuviera jugando en otra liga, con otro balón y en otro campo. La fuente da un ejemplo de Estados Unidos que lo ilustra a nivel nacional de forma muy cruda. Sí, es muy revelador. Dice que el 10% de los hogares con menos ingresos tiene un patrimonio neto de 0. No es que tengan poco, es que si restan sus deudas a sus activos, el resultado es 0 o negativo. 0. Mientras tanto, el 10% más rico tiene un patrimonio medio de 1,8 millones de dólares. No es una brecha, es un abismo. Y encima, hay una parte del pastel que ni siquiera estamos viendo en estas estadísticas, ¿no? El dinero oculto, un dato que a menudo se nos olvida. La fuente calcula que unos 18,5 billones de dólares están guardados en paraísos fiscales. 18,5 billones. Para ponerlo en perspectiva, es más que el PIB de China. Es una cantidad gigantesca de riqueza que opera en la sombra, sin contribuir a las sociedades de las que se extrajo. Con esta distribución, entiendo que la riqueza está ligada a la clase social. Pero, ¿son lo mismo? La fuente dice que están relacionados, pero no son idénticos. No lo son. Y de esa intersección nace el concepto de estatus socioeconómico. La riqueza es un componente, pero también lo son los ingresos, el nivel educativo o la profesión. Ya. Lo que sí describe la fuente de forma brillante es cómo las distintas clases sociales no solo tienen diferentes niveles de riqueza, sino que tienen mentalidades y relaciones con ella completamente distintas. Es como si vivieran en universos económicos paralelos. Me interesa mucho eso. Entiendo que las clases sociales lo vean diferente, pero ¿es realmente una cuestión de mentalidad o simplemente la consecuencia inevitable de tener o no tener capital? Porque suena a que la clase alta juega a un deporte completamente distinto. Es una mezcla de ambas cosas y una se retroalimenta con la otra. Para la clase alta, según el análisis de la fuente, la riqueza no es un colchón, es el objetivo principal. ¿Ah? Hay una cultura de preservación del patrimonio. Se les educa no solo para mantenerlo, sino para hacerlo crecer y, crucialmente, para transmitirlo a las siguientes generaciones. El horizonte temporal es de décadas, incluso siglos. ¿Qué pasa con la clase media? ¿Cómo es su relación con la riqueza? La clase media tiene una visión mucho más defensiva. Ve la riqueza como un colchón de seguridad. Claro. Es para las emergencias, para pagar la universidad de los hijos, para la jubilación. Suelen ser propietarios de su vivienda, que a menudo es su principal y único gran activo, pero es un activo poco líquido y que no genera flujos de ingresos. Es la conversación que todos hemos tenido con nuestros padres, ¿no? Hijo, estudia para tener un buen trabajo y cómprate un piso. Totalmente. La idea de que el piso es el pilar de tu patrimonio. Rara vez te dicen, hijo, aprende a invertir en activos que generen un flujo pasivo. Son dos mundos mentales distintos. Has captado la esencia. No es una mentalidad de expansión, sino de seguridad, un escudo contra la incertidumbre. Y luego, por debajo, tenemos a la clase trabajadora y a las personas en situación de pobreza. Para ellos, el simple acto de acumular es una montaña casi imposible de escalar. Exacto. La fuente dice que sus propias circunstancias vitales a menudo desincentivan o impiden la acumulación. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que cuando todos tus ingresos se van en cubrir necesidades básicas, alquiler, comida, transporte, la capacidad de ahorro es 0. No es una cuestión de falta de visión de futuro, es una falta de margen material. Claro, es que no llegas. Y además, a menudo se enfrentan a un sistema financiero que no está diseñado para ellos. Dificultades para acceder a créditos, comisiones más altas. Se crea un ciclo vicioso donde la falta de stock inicial impide generar cualquier tipo de flujo que no sea el del trabajo diario. Es un panorama complejo. A modo de recapitulación de todo lo que hemos explorado,
Está claro que la riqueza es un concepto mucho más profundo que el dinero. Es una acumulación de activos muy diversos, naturales, humanos y físicos. ¿Sí? Su significado ha ido mutando desde las conchas prehistóricas hasta los derivados financieros de hoy, y su distribución global es, siendo generosos, extremadamente desigual. Y la forma en la que decidimos medirla lo condiciona todo. Si como sociedad solo valoramos el capital físico, nuestras políticas buscarán maximizar eso a cualquier coste. A expensas de lo demás. Probablemente a expensas del capital natural y humano. Si adoptamos una visión como la de la riqueza inclusiva de la ONU, las prioridades cambian por completo. Y en el fondo sigue resonando la pregunta de Nietzsche. ¿Estamos acumulando para un propósito real? ¿O nos hemos perdido en el simple juego de la acumulación? Y esto nos lleva a una última reflexión, una idea que la propia fuente deja caer y que me parece potentísima. Señala que los grandes activos medioambientales, la selva amazónica, la biodiversidad de los océanos, la estabilidad del clima, normalmente no se contabilizan en la riqueza de las naciones. No. Como es difícil ponerles un precio de mercado, se quedan fuera de la ecuación. Su valor contable implícito es cero. Un cero contable que esconde un valor para la vida en el planeta que es literalmente infinito. Es la mayor distorsión de nuestra economía. Exacto. Y aquí va la pregunta final que dejamos para la reflexión. Si empezáramos a valorar de forma rigurosa y obligatoria nuestros activos medioambientales, si un bosque primario entrara en el cálculo de la riqueza de un país por su capacidad de generar oxígeno, ¿cómo cambiaría nuestro ranking de las naciones más ricas del mundo? Y más importante aún, ¿cómo alteraría eso nuestras prioridades globales como civilización? Hoy nos sumergimos en los textos sobre una de las figuras más complejas y, seamos sinceras, más cascarrabias de la filosofía occidental, Arthur Schopenhauer. El gran filósofo del pesimismo, sí. Exacto. El pensador que nos dijo básicamente que la vida es sufrimiento y que nuestra existencia es un error. Un panorama, bueno, muy alentador. Sí, de entrada no es el filósofo más optimista, desde luego. Pero claro, si nos quedamos solo con eso nos perdemos lo mejor. El objetivo de este análisis a fondo es ir más allá del titular, para entender el sistema de pensamiento que hay detrás. Las fuentes que manejamos nos dibujan un retrato fascinante, un hombre marcado por una familia conflictiva, por el fracaso académico y por un carácter imposible. Y con todo eso, vamos a meternos de lleno en su obra magna, El mundo como voluntad y representación, para ver por qué sus ideas siguen dando que hablar. Y es que esa es la gran paradoja, ¿no? Totalmente. Vamos a ver cómo un filósofo que fue un completo desconocido durante casi toda su vida, sus clases en la universidad se cancelaban por falta de alumnos. ¿En serio? Sí, sí. Y sin embargo terminó influyendo a gigantes de la talla de Nietzsche, Einstein, Tolstoy o Schrödinger. La misión es entender por qué este pensamiento, a menudo tan incómodo y sombrío, sigue resonando con una fuerza brutal en la actualidad. Venga, pues vamos a meternos en faena. Porque para entender sus ideas, primero hay que conocer al personaje. Y vaya personaje. Desde luego. Lo que se desprende de su biografía es una vida de contrastes brutales. Nace en 1788 en Danzig, en una familia patricia muy, muy rica. Su padre, un comerciante cosmopolita y republicano, se suicida y ese hecho lo va a marcar para siempre. Totalmente. El suicidio del padre es una herida que, bueno, nunca cierra. El propio Schopenhauer reconocía en sus escritos haber heredado de él ese temperamento melancólico y depresivo. Ya. Para él, el sufrimiento no era un concepto filosófico abstracto que leía en libros, era algo que sentía, literalmente, como una herencia de sangre. Hay un episodio de su juventud que lo define muy bien. Su padre le dio a elegir: o te vienes de viaje con nosotros y te formas como comerciante, o te quedas aquí y te preparas para la universidad. ¿Y eligió viajar? Eligió viajar. Y los textos dicen que se arrepintió de esa decisión el resto de su vida. Y si la relación con el padre fue trágica, la que tuvo con su madre, Johanna, fue directamente una guerra abierta. Uf, la madre. Ella era una novelista de bastante éxito en su época, anfitriona de un salón literario muy famoso en Weimar, al que iba gente como Goethe. Era una celebridad. Pero con su hijo no se soportaban. Y las cartas que se conservan son dinamita pura. Hay una en la que ella le llega a decir:
Y esto es tremendo. A ver, Eres insoportable y una carga. Y muy difícil de aguantar. Todas tus buenas cualidades quedan eclipsadas por tu arrogancia. O sea, imagínate recibir una carta así de tu propia madre. es durísimo. Y todo culminó en una discusión que se ha hecho famosa. Él, en un arrebato de soberbia, le espetó que la obra de él sería leída cuando la basura que escribía ella llevase mucho tiempo olvidada en los desvanes. Y vamos, que al final la historia, con toda la ironía del mundo, le dio la razón. Suena cruel, pero es que fue así. Has dado en el clavo. Y esta dinámica familiar tan tóxica, sobre todo el resentimiento que sentía hacia su madre, a la que acusaba de vivir alegremente y buscar pretendientes tras la muerte de su padre, Claro. parece ser la raíz de muchas de sus ideas más polémicas. Por ejemplo, su famoso y terrible ensayo sobre las mujeres. No justifica en absoluto su misoginia, pero te ayuda a entender de dónde venía todo ese veneno. Vale, hasta ahora tenemos un personaje amargado en conflicto con el mundo. Pero aquí hay algo que no me encaja. ¿El qué? ¿Cómo es posible que el mismo tipo, que era un misántropo de manual, que tuvo un litigio de años por empujar a una costurera, Caroline Marquette, por unas escaleras? Un caso que, por cierto, perdió y le costó una pensión vitalicia a la mujer. Cuando ella murió, él escribió en su diario, Obitanus, obitonus. ¿Y eso qué significa? La vieja muere, la carga desaparece. Un encanto de persona, vamos. ¡Qué horror! Exacto. Como ese hombre es a la vez un pionero en la defensa de los derechos de los animales, porque los textos insisten en que amaba profundamente a sus caniches, a los que llamaba Atman y Boots, y que defendía a los animales con una pasión muy adelantada a su tiempo. Parece que hablamos de dos personas distintas. Y ahí es donde las fuentes nos muestran que no era una contradicción, sino la consecuencia más lógica de su pensamiento. Su amor por los caniches no era un capricho sentimental, era su filosofía puesta en práctica. Ah, Y para entender eso, tenemos que meternos en el núcleo de su sistema, en su gran obra, vale, pues vamos a ello. El mundo como voluntad y representación. Se publica en 1818 y no le hace ni caso nadie. Un fracaso total. Pero la primera frase ya es una bomba. El mundo es mi representación. A ver si lo entiendo bien. Me estás diciendo que, según Schopenhauer, la silla en la que estoy sentada no es real en sí misma, sino una especie de construcción de mi cerebro. Eso suena bastante radical. Suena radical, pero bebe directamente de Kant. La idea es que no tienes acceso directo a la silla en sí. Vale, Solo tienes acceso a los datos que te dan tus sentidos. La dureza, el color, la forma. Y es tu mente la que, aplicando unas reglas innatas como el espacio, el tiempo y la causalidad, ordena todo ese caos y construye el objeto silla. la fuente que leímos ponía un ejemplo buenísimo. Un ciego que toca un cubo. No siente un cubo, siente presiones uniformes en sus dedos. Eso es. Es su cerebro el que interpreta esas sensaciones en un espacio tridimensional y concluye, esto es un cubo. Has dado en el clavo. Y esa es solo la mitad del mapa que nos dibuja. Porque si Kant se detiene ahí, diciendo que no podemos saber qué es la cosa en sí que hay detrás de las apariencias, Schopenhauer se obsesiona con esa pregunta y se lanza a responderla. Ajá. Para él, sí podemos saber qué es esa realidad última. Y su respuesta es La voluntad. la voluntad, o Wille en alemán. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Un momento. Cuando dices voluntad, a mí me suena a fuerza de voluntad, a tomar una decisión consciente, a decir, voy a dejar de fumar. ¿Estamos hablando de eso? Porque no me cuadra con lo que he leído de que es un impulso ciego. Es que esa es la clave y la genialidad del término. Schopenhauer coge esa palabra y le da la vuelta por completo. No tiene nada que ver con la razón ni con las decisiones. Es precisamente lo contrario. Un impulso ciego, irracional, eterno e insaciable que es la esencia de todo lo que existe. O sea que no es mi voluntad, es la voluntad. Exacto. Es la fuerza que hace que un árbol eche raíces buscando agua. Es la gravedad que atrae a los planetas. Es el instinto sexual que nos empuja a reproducirnos. Ya veo. Y en nosotros se manifiesta como un deseo constante, un querer sin fin. Es como ese impulso casi automático de desbloquear el móvil sin saber para qué. No es una decisión, es un tic, una fuerza ciega que te empuja. Pues eso multiplicado por todo el universo. Vale, ya lo pillo. Y si esa es la esencia de todo, entonces el sufrimiento no es una avería del sistema, es el sistema operativo. Justamente. Para Schopenhauer, la vida es la manifestación de este deseo perpetuo que, por definición, nunca se satisface del todo. Claro. Siempre queremos algo.
Si no lo tenemos, sufrimos por la carencia. Si lo conseguimos, caemos inmediatamente en el tedio y buscamos un nuevo deseo. La vida, dice él, es como un péndulo que oscila entre el dolor y el aburrimiento. Una visión desoladora. Sí, Hay una cita de Einstein sobre esto que lo resume de forma brillante. Decía, inspirado por Schopenhauer, un hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. buah, esa frase es perfecta. No elegimos nuestros deseos, son ellos los que nos eligen a nosotros y nos arrastran. Esa frase lo capta a la perfección. Estamos a merced de la voluntad. Pues sí que tiene tela el asunto. Si estamos atrapadas en esta rueda de sufrimiento, ¿hay alguna salida? ¿O nos recomienda directamente tirarnos por un puente? Pues curiosamente no. Él propone algunas vías de escape, aunque las describe como oasis temporales en el desierto, no como una solución definitiva. A ver, La primera, y quizá la más accesible, es el arte. el arte. ¿Cómo funciona eso? Él describe la contemplación de una obra de arte como un momento casi milagroso. Por un instante dejamos de ser un individuo esclavo de sus deseos. Tengo hambre, necesito esto, me preocupa aquello. ¿Dejamos de querer? Exacto. Y nos convertimos en lo que él llama un sujeto puro del conocimiento. Simplemente observamos, sin querer nada. En ese momento dice, somos libres del dolor y del tiempo. Es una tregua. Y por lo que leí, para él, la música era la reina de todas las artes. Estaba en otra liga. Absolutamente. La consideraba la forma de arte más elevada. Su argumento es que la pintura o la escultura imitan las formas del mundo, las representaciones. Ajá. Pero la música, para él, no imita nada. Es una copia directa de la voluntad misma. Expresa la alegría, el dolor, la lucha, la calma. La esencia pura del querer sin necesidad de imágenes ni palabras. Por eso nos afecta de una forma tan profunda y universal. Entendido. Arte como primera vía de escape. ¿Y la segunda? La segunda es la ética, pero una ética que no se basa en mandamientos divinos ni en cálculos racionales, sino en un sentimiento, la compasión. Y aquí volvemos a la contradicción del misántropo que amaba a los animales. Exacto. Aquí es donde se resuelve el puzzle. Su razonamiento es el siguiente. Si en el nivel más profundo de la realidad todo es una única y misma voluntad, Vale. entonces la idea de que tú y yo somos seres separados y distintos es una ilusión creada por el espacio y el tiempo. Él lo llama el principium individuationis. O sea que la separación entre yo y los demás es una especie de espejismo de nuestra mente. Precisamente. Por tanto, el sufrimiento de otro ser no es algo ajeno a mí. La persona compasiva es la que, de forma intuitiva, ve a través de ese velo de la individualidad y reconoce su propia esencia en el otro. Siente el dolor ajeno como propio. Como propio. Y cuando dice otro ser, incluye a los animales. Por eso su defensa de los animales no era una excentricidad, era la aplicación más coherente de su metafísica. O sea que al sentir compasión por su perro, en el fondo estaba reconociendo que la misma voluntad que sufría en él, sufría también en el animal. Ahora todo encaja. Todo encaja. La compasión es la que rompe la ilusión del egoísmo, que para él es la raíz de todo mal. Fascinante. Y a pesar de tener un sistema tan potente, tuvo que esperar a ser un anciano para que alguien le hiciera caso. Así es. La fama le llegó tarde, con la publicación de Parerga y Paralipómena, una colección de ensayos más breves y de estilo más directo. Y ahí sí. De repente, el viejo filósofo ignorado se puso de moda. Empezó a tener seguidores, a los que él llamaba irónicamente sus apóstoles. Se convirtió en una celebridad en Frankfurt, hasta el punto de que la gente iba al restaurante donde comía habitualmente solo para observarlo. Lo cual es la mayor ironía posible. El gran misántropo, el que defendía que la vida es sufrimiento, convertido en una atracción de zoológico para curiosos mientras comía. Él mismo debía verle la gracia a ese nivel de absurdo. Sin duda. Pero, al hablar de su legado, es crucial abordar también su lado más oscuro, que las fuentes exponen claramente, y no se trata de respaldarlo, sino de constatarlo. Desde luego. Su pensamiento contiene ideas muy problemáticas hoy en día. Ya hemos mencionado su misoginia, pero hay más. Sí, los textos mencionan un antijudaísmo bastante marcado tanto a nivel metafísico como político, y unas ideas sobre las razas que hoy nos ponen los pelos de punta. Efectivamente,
Atribuía la primacía de la civilización a las razas blancas del norte y llegó a defender ideas eugenésicas, proponiendo cruces selectivos para mejorar la raza humana. Son aspectos de su obra que no se pueden obviar ni edulcorar, forman parte del paquete. Y a pesar de todo esto, y volviendo al principio, su influencia fue gigantesca. Y no solo en filosofía, No, no, para nada. en la ciencia, por ejemplo. Einstein lo leía constantemente y decía que era un genio y una consolación continua. Y Schrödinger, uno de los padres de la física cuántica, confesó que por poco abandona la ciencia para hacerse filósofo tras leerlo. Y Borges, Proust, Thomas Mann, todos lo reconocen como un maestro. Nietzsche, su heredero más famoso, empezó viéndolo como su gran educador antes de rebelarse contra él. ¿Y a qué se debe ese atractivo tan brutal? ¿Qué tenía para enganchar a mentes tan distintas? Pues yo creo que hay varias claves. La primera es su estilo. Frente a la jerga oscura y casi ininteligible de filósofos como Hegel, a quien Schopenhauer despreciaba y llamaba charlatán torpe, Le tenía bastante manía. muchísima. Bueno, pues él escribía con una claridad y una fuerza demoledoras. Va directo al grano. Ya. Y la segunda, y esto fue revolucionario, es que fue uno de los primeros grandes filósofos europeos en tomarse en serio el pensamiento oriental. Es verdad. Leía los Upanishads hindúes y se quedó fascinado con el budismo. Leía una traducción latina de los Upanishads cada noche antes de dormir. Decía que era la producción de la más alta sabiduría humana. Y veía en el budismo y el hinduismo una confirmación de sus propias ideas sobre el sufrimiento y la ilusión del yo. Claro. Esa síntesis entre el pensamiento de Kant, el de Platón y la sabiduría oriental es lo que hace que su filosofía sea tan única y potente. Pues este recorrido nos deja un retrato de Schopenhauer lleno de luces y sombras, el cascarrabias solitario, que amaba el arte y a sus perros. Exacto. El pensador que levantó un edificio metafísico impresionante sobre los cimientos del sufrimiento humano. Hemos visto que su idea de una voluntad ciega es la que explica su pesimismo, pero también, y esto es lo más interesante, es la que da sentido a sus salidas de emergencia. La compasión y la belleza del arte. No es solo un mensaje de desesperación. Exacto. Y para terminar, queda una última reflexión que las fuentes nos invitan a hacer. Schopenhauer, como decías, no recomienda el suicidio. Para él, eso no soluciona nada. ¿No? El suicidio destruye al individuo, al fenómeno, pero la voluntad, que es la raíz del problema, sigue intacta, manifestándose en otros seres. Claro, no acaba con el problema de fondo. En su lugar, él aboga por una solución mucho más radical: la negación de la voluntad de vivir. Un camino de ascetismo, de renuncia, de aquietar el deseo hasta anularlo, muy en la línea del nirvana budista. Y la pregunta que queda flotando es: en nuestro mundo del siglo XXI, un mundo obsesionado con la autoafirmación, con el éxito, con la productividad, con desear más y más, ¿qué aspecto tendría hoy y qué implicaría realmente intentar negar la voluntad de vivir a la manera de Schopenhauer?